Y como cada martes hasta ahora, pues llega el momento de acercarnos hasta la consulta de nuestro médico de aquí, de Radio Guadalajara, de Ramón Bernardo, para que nos hable un poquito de medicina y, como siempre, de la medicina específica que toque en ese día. Hoy ya me ha comentado, ya me ha avanzado, que vamos a hablar de una, vamos a llamarlo enfermedad, lo mismo luego me corrige Ramón si es enfermedad, si es trastorno, pero que precisamente el pasado 18 de febrero se conmemoraba el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es una que se estima que tiene o mejor dicho, que sufren más de 44 millones de personas. Pero ¿sabemos realmente lo que es el Asperger? Posiblemente lo hayamos oído alguna vez, pero muchos no sabrán exactamente, o como era nuestro caso, antes de comenzar, de investigar un poquito, qué es exactamente e incluso quiénes lo padecen, porque he estado investigando también un poquito de algunos personajes famosos que lo sufren y que sin duda llama la atención y que pues enseguida comentaremos. Pues precisamente para hablar de esta enfermedad ya tenemos al otro lado del Zoom, como cada martes ya repito, a Ramón Bernardo y ya le doy la bienvenida. Ramón, encantado de volver a hablar contigo. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Buenos días también, Ángela. Buenos días. Eh, que bueno, efectivamente, hace muy pocos días fue el día del síndrome de Asperger y yo creo que era un buen momento para hablar de este trastorno. Has dicho enfermedad. Estos conceptos son un poco a veces difíciles, ¿no?, de definir. Vamos a llamarle trastorno. Y el síndrome de Asperger, además, yo estoy seguro que todo el mundo conoce a alguien con síndrome de Asperger. ¿Conocéis vosotros a alguien? Seguro que sí. Bueno, personajes famosos, tenemos aquí a Sheldon Cooper, ¿verdad? El protagonista, uno de los protagonistas de Big Bang Theory, al que se le atribuye tener síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Pues el síndrome de Asperger es un trastorno relativamente frecuente porque lo padecen tiene una prevalencia entre el 20 y 25% cada 100.000 habitantes, que es algo relativamente frecuente, y que forma parte dentro de lo que se llama el espectro autista. El autismo, para que lo entendamos, es un trastorno en el que hay un déficit de comunicación. El individuo tiene un déficit de comunicación con su exterior. Esa es la esencia del autismo, ¿no? El Asperger entraría dentro de ese espectro autista porque efectivamente gran parte de la esencia del síndrome de Asperger es esa incapacidad para comprender el lenguaje no verbal y para determinadas cuestiones del lenguaje que hay cotidianas que el que padece síndrome de Asperger no puede comprender. Por ejemplo, el que padece síndrome de Asperger es incapaz de comprender la ironía o de encontrar la gracia a un chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que perciben lo traducen de manera literal y no son capaces tampoco de interpretar el lenguaje no verbal, ¿no? Ese lenguaje que es tan importante para la comunicación y que tanto ayuda, ¿no? Entonces, por eso decimos que forma parte del espectro autista, porque una de las características del síndrome de Asperger es esa incapacidad de comprender la ironía, de comprender el lenguaje no verbal, y eso es muy, muy nuclear, ¿no? Muy nuclear, muy importante dentro del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, los niños, las personas con síndrome de Asperger generalmente tienen muy buenas capacidades intelectuales, ¿no? Y son personas generalmente inteligentes, con una memoria a veces excepcional, son capaces de aprenderse líneas y líneas de un libro. El problema es que muchas veces se lo aprenden de memoria sin llegar a comprender el contenido, ¿no? O sea, son capaces de aprenderse una poesía o un texto de Calderón sin llegar a comprender de verdad lo que quiere decir, ¿no? O sea, que eso es una cosa curiosa. Acabas de El, comentar, el, Ramón, antes de continuar, que es como una especie de variante del autismo. ¿Cuáles serían las diferencias principales que tienen entre unas y otras? Sí, el Asperger diríamos que dentro del espectro autista estaría, por un lado, el autismo profundo, en el que el niño pues no se puede relacionar con el exterior, no tiene lenguaje, no es capaz de comprender el exterior ni de interpretarlo, y el síndrome de Asperger estaría en el otro lado justo, donde el individuo sí es capaz de entender, sí es capaz de comprender, pero
le faltan ciertas, diríamos, habilidades de comprensión como las que hemos dicho. O sea, que sería una especie dentro del espectro autista, estaría en la parte más leve del espectro autista, ¿no? Mira, ¿cuáles son los datos que nos llevan al diagnóstico del síndrome de Asperger? Generalmente los niños con síndrome de Asperger son niños que se relacionan mal con otros niños, que no juegan con otros niños, que quedan un poco apartados, que son niños raros, rígidos en su comportamiento, o sea que si aprenden una rutina les cuesta mucho salir de esa rutina, y que tienen además unos intereses limitados. Son niños a los que les gusta, por ejemplo, pongamos por ejemplo la ciencia, y están todo el día viendo vídeos en YouTube de ciencia, ¿no? O les gusta las matemáticas y están todo el día haciendo problemas, ¿no? Sus intereses son siempre limitados, ligeramente restringidos, y les gustan las rutinas, les gusta todos los días hacer lo mismo. Eso de romper su rutina, ir un día al campo, eso les disturbia, ¿no? Porque a ellos les gusta, si se levantan a las 8, van al colegio, pues les gusta esa rutina diaria, y, ahí se sienten cómodos. Son personas además que tienen cierta rigidez mental, o sea, que se adaptan mal a las situaciones nuevas, ¿no? Y si han aprendido algo, lo consideran dogmático, ¿no? O sea que su capacidad de flexibilidad es relativamente pequeña, ¿no? Luego, a nivel de interactuar con otras personas, pues son personas que impresionan de muy serias, ¿no? De rígidas en su comportamiento, ¿no? Eh, 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 y a veces en ciertos ambientes pues no encajan. Un ambiente de fiesta, un ambiente de bromas, pues no van a estar cómodos en absoluto, ¿no? Y tienen una dificultad, como decíamos antes, para comprender las metáforas, la ironía, el sarcasmo, los chistes. Todo esto no llegan a comprenderlo, ¿no? A veces el autista con los años aprende a imitar comportamientos para sentirse integrado. Entonces, si está en un grupo de amigos y alguien cuenta un chiste y todo el mundo se ríe, él se ríe también, aunque no haya comprendido el chiste. ¿Me explico? Esa es una manera de sentirse integrado y de aprender, diríamos, condicionamientos sociales que le hacen adaptarse, ¿no? Adaptarse a las situaciones. Pero en realidad el paciente con Asperger no comprende los chistes, no es capaz de comprendernos, ¿no? Sí, muchas de estas características la podemos ver en Sheldon Cooper. Y yo Claro, quería saber más o menos a qué edad se diagnostica. pues el niño que tiene Asperger es desde pequeño, o sea, se habla de que la transformación se produce entre el año y medio. Esto es muy difícil de valorar, pero el niño que tiene Asperger lo es desde pequeño. Es un niño que es un niño serio, un niño rígido, aplicado, haciendo sus deberes, concienzudo incluso, y que es un niño especial, y eso es desde muy pequeñito, ¿no? Desde muy pequeñito. Claro, Sheldon Cooper, que es un genio de la física, es ideal, ¿no? Porque es el ejemplo ideal, ¿no? De persona metida, incapaz a veces, además rígido, porque los que hemos seguido la serie, pues vemos que tiene sus rutinas de las que es difícil que salga, ¿no? Y tal. Y luego, pues son personas además muy sensibles a nivel sensorial, muy sensibles al ruido, que evitan el contacto visual, y que además no les gusta ser tocados. Ese espacio que tenemos nosotros de protección, ellos lo llevan muy asumido, ¿no? Y son personas que perfectamente pueden adaptarse a nivel social, y ser personas perfectamente, diríamos, integradas socialmente, y que incluso apreciadas en su trabajo, porque son personas trabajadoras, cumplidoras, que llegan siempre a su horario, en su horario, que nunca faltan y que hacen meticulosamente su trabajo. O sea que en ciertos aspectos son ciudadanos perfectos, ¿no? Ciudadanos modelos. Entonces, el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, es muy difícil intentar modificar esta manera de ser de estos niños,
está claro que en la infancia necesitan una atención especial, una comprensión especial y una paciencia especial, ¿no? Porque son niños que se perciben ellos mismos como, porque son inteligentes, como no adaptados y necesitan pues un apoyo especial, sobre todo de padres, de educadores y tal. Entonces, pero pueden llevar una vida perfectamente integrada, porque dentro de la historia de la humanidad ha habido grandísimas personalidades que han tenido Asperger. Por ejemplo, Mozart siempre se ha dicho que tenía Asperger. Epstein también se ha dicho. Einstein, además, que era un bromista serio, ¿no? Porque decía sus famosos dichos y tal, estaban totalmente pensados y él supo adaptarse a eso, ¿no? Bueno, Messi, el famoso jugador de fútbol, todo el mundo sabe que tiene Asperger, ¿no? Ha mejorado, porque ahora ya sonríe, ¿verdad? O sea que Claro, eso es así. en relación Newton, a lo por que, ejemplo, en relación a lo que acabas de comentar, Ramón, con el paso de los años y en función de los comportamientos que ellos mismos van sintiendo o que ellos mismos observan de otras personas, pueden cambiar su trastorno de Asperger. hombre, lo que hacen es adaptarse, ¿no? Adaptarse. Entonces, lo que decimos, ellos aprenden que en determinadas circunstancias está bien sonreír, que en determinadas circunstancias está bien reírse. Eh, eh, Seguramente en una entrevista con alguien que no les pregunte de manera seria, van a estar incómodos y no van a coger las bromas. Pues esto es una entrevista de alguno de los que hay, no vamos a citar nombres, entrevistadores por aquí, pues no estarían cómodos, ¿no? Pero si es una entrevista a nivel científico, sí que lo estarían sin ningún problema. Y bueno, son personas que con los años aprenden, diríamos, esos mecanismos sociales de integración y se hacen más, diríamos, se hacen más cercanos, ¿no? A la vida normal, ¿no? Por ejemplo, cineastas como Stanley Kubrick siempre se dijo que tenía Asperger, o Beethoven también se habló, y por ejemplo Darwin, Emily Dickinson también, Nicolás Tesla, por ejemplo, y bueno, y todos conocemos a Greta Thunberg, ¿verdad? La activista ecológica que claramente tiene síndrome de Asperger, aunque ya alguna vez sonríe. Sí, alguna vez la vamos viendo sonreír de vez en cuando la escuchamos en alguna Sí, conferencia o algo parecido. Otro también además que te toca a ti también por tus aficiones, por tus gustos, Ramón, Keanu Reeves, el actor entre otros de sí. Matrix, también creo que sufre de Asperger, ¿no? Sí, estas cosas son un poco difíciles. Keanu Reeves, claro, habría que conocerle en persona, ¿no? Me explico, habría que verle en persona, no interpretando, claro, porque un Asperger puede ser un actor magnífico, o sea, porque es concienzudo, se puede preparar bien su papel Claro, claro. y aunque determinadas cuestiones a lo mejor es un poco complicado. También se habla de actores como Anthony Hopkins que tienen síndrome de Asperger. Yo estas cosas sería un poco dudoso, ¿no? Que tenga Asperger. Yo, por ejemplo, Woody Allen, que también se le incluye en esta lista de personajes con Asperger, yo no lo veo con síndrome de Asperger, pero bueno, puede ser, ¿no? Que tenga un síndrome de Asperger muy leve. Y luego respecto a personajes de ficción con síndrome de Asperger, pues hay una serie entera dedicada a un personaje que es Shaun Murphy, el The Good Doctor, que si habéis visto esta serie o habéis visto algún capítulo, pues es una serie de un joven médico especializado que tiene síndrome de Asperger y yo creo que esta serie retrata muy bien, ¿no? Este trastorno. Yo creo que es casi la que mejor lo retrata, ¿no? Y bueno, pues bueno, yo creo que este personaje está bien. Por ejemplo, de personajes de ficción, pues ya lo hemos dicho, bueno, Sheldon Cooper está claramente, ¿no? Y por ejemplo, Sherlock Holmes, de la serie Sherlock, interpretado por Benedict Cumberbatch, pues también se dice que tiene síndrome de Asperger, ¿no? Entonces existirían diferentes grados.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Dentro del Asperger habría diferentes grados. Sí. Y yo siempre digo que todos conocemos a alguien con síndrome de Asperger, o hemos conocido a alguno en nuestra vida, porque todos hemos conocido a esas personas que se integran más socialmente, un poco reservadas, que son muy serias, que ríen poco. Pues todos hemos conocido a alguien así y efectivamente hay grados más severos, muy llamativos. El de Good Doctor sería un caso llamativo, una persona muy inteligente y tal, pero claro, comunicándose con sus pacientes es un auténtico desastre, claro, porque además el paciente con síndrome de Asperger es incapaz de engañar o de maquillar la realidad, o sea, que me explico, o sea, o de ser diplomático, ¿no? O sea, entonces, claro, eso en un médico es complicado porque decirle determinados diagnósticos a un paciente no, o a un familiar, pues hay que ser a veces un poco delicado, ¿no? Que es lo que le pasaba al protagonista de esta serie, ¿no? Por lo tanto, Ramón, podemos decir que una persona que padece el trastorno de Asperger pasará el resto de su vida con este trastorno. Sí, sí, puede mejorar en sus habilidades sociales y tal, pero es así, ¿no? Es un personaje que es así. ¿Y hay algún método, alguna manera para, como ya hemos comentado, intentar pues relacionarse más a través de especialistas o es a través del propio conocimiento, a través de lo que él experimenta en su vida a diario? Hombre, siempre la ayuda es, el problema muchas veces del paciente con síndrome de Asperger es con esa incapacidad de manifestar sentimientos, de interacción social, pues a veces se crea mucha tensión interna, ¿no? Porque el paciente sí que sufre ansiedad por su situación en determinados momentos, incluso puede pasar por tensiones vitales difíciles como acoso laboral o acoso escolar por su manera peculiar de ser, ¿no? Y por la crueldad del ser humano en general. Entonces, en esos casos, yo creo que está bien buscar la ayuda de un amigo, de un compañero, de un psicólogo, de un padre, una madre, que por lo menos en la que descargar esa tensión emocional y esos sentimientos que puede tener el niño o el adulto, ¿no? Entonces, efectivamente, el apoyo psicológico que no necesariamente es de un psicólogo, que puede ser de otra persona, yo creo que es muy necesario. Y yo creo que también muchas series de estas que estamos viendo ayudan a concienciar a la sociedad sobre este síndrome. Que, hombre, claro, claro, yo creo que muchísimo además, ¿no? Porque efectivamente, ahí el cine y las series han jugado un papel importantísimo, ¿no? Para que nosotros comprendamos este trastorno y intentemos interactuar con estas personas de una manera, pues, hombre, con un paciente con Asperger, pues hay que utilizar un lenguaje sencillo, directo, evitar cosas alambicadas o construcciones irónicas. Nuestras instrucciones tienen que ser simples, me explico. O sea, intentar comunicarnos de una manera sencilla, que es la mejor manera que ellos nos puedan comprender, sobre todo si son niños, ¿no? Y desde luego respetar su rutina, respetar sus manías que las suelen tener, porque a ellos les ayuda a estar cómodos, mantener su rutina le ayuda a estos niños, a estos adultos a estar felices, ¿no? Y ya por último, para cerrar este tema, Ramón, quería pues volver al comienzo porque has hablado de pues, que lo pueden padecer desde muy pequeños y este trastorno se puede padecer pues porque lo padeces pues, porque sí, digámoslo de esa manera, o porque, por ejemplo, has tenido algún trastorno, algún episodio fatídico durante tu infancia que te la haya marcado para siempre. Sí, mira, siempre se ha dicho que lo padecen más los hombres que las mujeres, ¿no? Y siempre se ha dicho que puede tener un cierto comportamiento genético porque el padre, sobre todo el padre, tuviera también el síndrome de Asperger. Lo que está claro, esto como el autismo, no hay una única causa que lo ocasione. Hay un conjunto de elementos que a veces solos o a veces interactuando provocan el trastorno, ¿vale? Siempre se ha hablado de que
en esto, como en el autismo, faltaría una adecuada maduración cerebral, ¿vale? En la corteza cerebral. Y entonces se han involucrado pues, problemas en el parto, durante el embarazo, durante los primeros años de vida, pero no podemos de momento hablar de una sola causa en absoluto, sino que sería una larga lista de causas que podrían ocasionar un trastorno causas muy diferentes ocasionarían el mismo trastorno, ¿no? Entonces, posiblemente la herencia tenga algo que ver y posiblemente otros factores en el desarrollo cerebral durante el embarazo, el parto y los primeros meses de vida. Bueno, pues ya nos has hablado bastante del Asperger, ya nos has comentado mucho más sobre este trastorno. Corrijo entonces mi presentación, lo había llamado enfermedad, ya lo cambio, lo llamo trastorno. Y como siempre digo, Ramón Bernadó, muchísimas gracias por hablarnos de medicina como cada martes y ya deseando escucharte ya mañana para hablar de cine. Pues nada, muchas gracias a vosotros, habéis sido muy amables. Hemos echado poco en falta a José Luis, que se lo estará pasando fenomenal de Seguro vacaciones. que sí. Y mañana nos vemos en el cine.